Noche Scarface. Leyendas de los Masai Mara. Mientras aún amanecía en el horizonte de Masai Mara, un rugido profundo rompió el silencio. El rugido de Nach, el rey sin corona de la estepa. El legendario león macho, padre de íconos salvajes posteriores como Scarface, Morani, Sikio y Hunter. Nach es más que un león. Fue el símbolo de una dinastía, un guerrero nacido del polvo salvaje, templado a través del fuego y la sangre, y que eventualmente se convirtió en la base de una era de realeza que duró más de una década en las llanuras de Kenia. Nadie sabe exactamente cuándo nació Nach, pero se lo registró por primera vez como un león macho joven que deambulaba por el Triángulo de Mara, frecuentemente ahuyentado por manadas más grandes. Pero el tiempo y el instinto de supervivencia han moldeado un verdadero líder. A diferencia de muchos otros leones machos que solo forman parejas, Nach sorprendentemente formó una alianza con sus propios cachorros, una rareza en la naturaleza. Junto con sus 5 hijos Scarface, Morani, Hunter, Sikio y Nach Jr., formó una de las alianzas de leones machos más poderosas jamás registradas en Masai Mara. Esta alianza una vez controló vastos territorios, incluido el Orgullo del Pantano. La manada de leones más famosa en la historia de los documentales de vida salvaje. Su dominio duró más de una década, algo casi impensable en un mundo donde el poder a menudo solo duraba unas pocas estaciones secas. Una de las batallas más feroces que marcaron a Nach ocurrió en la frontera sur del Masai Mara, donde una coalición de 3 leones jóvenes de Talek entró con la ambición de expandir su territorio. Cuando siente una amenaza, Nach, a pesar de que mostraba signos de edad, todavía fue el primero en salir y confrontar. Junto con 2 de sus hijos, participó en una batalla que duró horas bajo el sol abrasador de la estepa. Bajo el sol abrasador de las praderas de Masai Mara, el polvo se eleva mientras fuertes vientos desgarran la hierba. La sangre manchó la espesa y oscura melena de Nach, creando una imagen que era al mismo tiempo salvaje y trágica. Fue más que una batalla, fue la prueba final de un rey que había soportado muchas temporadas de migración y batalla. Nach, con mordidas precisas y dientes que habían acabado con muchas vidas, derribó rápidamente a uno de los 3 invasores.
Los dos restantes, al darse cuenta de su abrumadora superioridad, huyeron hacia el borde del bosque. Ese momento no fue simplemente una imagen de violencia, sino un testimonio viviente del espíritu de la existencia, un guerrero que vive por la experiencia, por el legado y por el respeto. No se oía ningún sonido, salvo el viento que soplaba suavemente por los campos desordenados. Natch permaneció en medio del campo de batalla, en silencio, respirando con dificultad. La sangre aún manchaba su pelaje, pero sus ojos aún brillaban con una mirada indomable. No fue solo una victoria, fue una declaración silenciosa de que había un poder que no se podía conquistar cuando se construía con tiempo, inteligencia y lealtad a la especie. A pesar de su avanzada edad, Natch todavía demuestra el papel de un líder. No solo conservó el territorio, sino que también preservó un orden biológico donde la experiencia y la genética se conectan con la herencia. La batalla ilustra un hecho innegable: en la naturaleza, a veces no es la fuerza, sino la resistencia y el carácter lo que establece el reinado. Natch es un estratega natural. Él rara vez fue a la batalla en su vejez, pero sus hijos lo hicieron en su lugar. Usó su olor, rugido y presencia como un escudo invisible, manteniendo su dominio durante muchos años. A diferencia de muchos otros leones machos que fueron reemplazados o asesinados por sus hijos, Natch no solo mantuvo su lugar en la manada, sino que también fue respetado y protegido por sus propios hijos. Con su cuerpo enorme, su espesa melena rubia oscura y marrón, sus colmillos prominentes y su mirada experimentada, Natch es la encarnación viviente del poder y la experiencia. A pesar de su edad, todavía muestra una valentía increíble, especialmente cuando protege a su rebaño de los intrusos. Se cree que Natch fue el padre de docenas de cachorros de león, no solo en la manada Mars sino también en varias manadas de las regiones de Moran North y Talek. La diversidad genética que creó todavía está presente en los genes de muchos leones hoy en día. A medida que envejecía, Natch se retiró del combate y pasó la mayor parte del tiempo descansando bajo la sombra de los árboles. Ya no seguía a la manada de cazadores y se movía cada vez más lentamente. Los observadores una vez grabaron a Natch tendido durante horas en las orillas del río Talek, con los ojos medio cerrados, como si reflexionara sobre sus días de gloria. Finalmente, falleció en silencio. No hay pelea final ni mordisco decisivo.
Natch exhaló su último suspiro en la naturaleza, como debía hacerlo un verdadero rey. El legado de Natch no se puede medir por la cantidad de hijos que tuvo o el territorio que controló. Estas fueron las primeras huellas que dieron origen a la dinastía Scarface, la semilla de muchas generaciones de leones de Maasai Mara que vendrían después y una imagen viviente del concepto de realeza hereditaria en la naturaleza. Hoy en día, muchos leones que viven en Maasai Mara todavía portan los genes de Natch, ya sea directa o indirectamente. Pero lo más importante es que los amantes de la naturaleza, los fotógrafos y los cineastas todavía lo recuerdan como símbolo de una época dorada, cuando los leones no solo dominaban la tierra, sino que tocaban los corazones de los hombres. Scarface. La última leyenda de los Masai Mara. El amanecer cae suavemente sobre las praderas de Masai Mara. La luz del amanecer teñía de oro las praderas, se filtraba a través de la niebla y se deslizaba suavemente sobre los lomos de los antílopes que pastaban. En ese espacio silencioso surgió un rugido profundo y resonante. No había ninguna duda. Era el rugido de Scarface, el león con la famosa cicatriz. En el corazón del desierto de Kenia, donde la vida y la muerte se entrelazan a cada momento, Scarface emerge como un ícono atemporal. Nacido en 2007, es hijo de Natch, el legendario jefe de los Maasai Mara. Junto con sus hermanos Morani, Sikio, Hunter y Natch Jr., Scarface era miembro de la Alianza Natch, una de las raras alianzas de leones machos de sangre completamente relacionada, conocida como uno de los grupos de leones más fuertes y cohesionados que jamás haya existido en Maasai Mara. A diferencia de muchas otras alianzas masculinas que se forman a partir de individuos no relacionados, la alianza Natch es una verdadera familia. Padre e hijo luchan codo con codo, patrullando el territorio, protegiendo a las leonas y transmitiendo su linaje de generación en generación. Cuando Natch envejeció y dejó de ser líder de la manada, Scarface y sus tres hermanos tomaron el control, apoderándose de vastos territorios, incluido Marsh Pride, la mundialmente famosa manada de leones. Scarface no es un rey nato. Como cualquier otro león macho, comenzó su vida con el duro desafío de la supervivencia. Pero junto con sus hermanos, Scarface pronto demostró excelentes instintos y una fuerza extraordinaria.
Una tarde seca de 2012, bajo un atardecer rojo sangre, una coalición de extraños leones machos cruzó los límites territoriales de Scarface con ambiciones de tomar el poder. El rugido era como un trueno. La hierba se balancea. El aire estaba tan tenso como la cuerda de un arco. Entonces estalló la batalla en el polvo. Caída de rayo. Las garras desgarran el espacio. En un momento crucial, un rasguño de un oponente le arrancó el ojo derecho a Scarface. La sangre corría por su rostro, pero no se echó atrás. Scarface rugió, contraatacando ferozmente. El oponente cayó. Los invasores huyeron. La herida, una cicatriz que va desde el ojo hasta la mejilla, no solo le dio a Scarface su nombre legendario, sino que también se convirtió en un símbolo indomable de fuerza. Desde ese día ya no era un león. Es Scarface. El superviviente, aquel que superó la muerte para convertirse en símbolo viviente de toda una generación. Durante casi una década después, Scarface y su alianza controlaron un territorio de hasta 400 kilómetros cuadrados, una extensión rara vez vista en el mundo de los leones salvajes. Bajo el liderazgo del cuarteto, Marsh Pratt vivió en estabilidad. El ecosistema regional mantiene un preciado equilibrio natural. Scarface es más que un simple guerrero. Él es el protector de la manada, el padre de muchas generaciones de cachorros de león. Su espesa melena negra, su andar tranquilo y sus ojos fríos hacen que cualquier rival se muestre cauteloso. Los descendientes nacidos bajo la dinastía Scarface llevan la sangre y los genes dominantes, fuerza, adaptabilidad y estabilidad genética. Para los conservacionistas, es un tesoro viviente. Pero el tiempo no perdona a ningún gobernante. Para 2020, Scarface se ha vuelto delgado y lento, casi ciego de un ojo y su cuerpo está cubierto de cicatrices viejas y nuevas. Se movía menos, a menudo permanecía tendido durante horas bajo la sombra de los árboles, contemplando la estepa como si recordara una época gloriosa. Aunque la alianza se vino abajo, Scarface sobrevivió como un guerrero solitario, indefenso, sin ser derrocado. Su presencia sigue siendo una fuerza invisible. Los leones jóvenes perciben el aura de una leyenda y a menudo evitan el conflicto. No porque sea fuerte, sino porque una vez fue grande.
El 11 de junio de 2021, Scarface falleció pacíficamente. Sin heridas. Sin enemigos. Salió hacia las praderas que una vez habían sido su reino. No necesita un final trágico, solo su presencia persistente es suficiente para una leyenda. Scarface no solo deja un linaje en las siguientes generaciones. Deja un legado visual vívido, desde fotografías tomadas bajo el sol de la tarde hasta películas que conmueven los corazones de los espectadores. Es un testimonio de la belleza salvaje, del coraje, de la voluntad de vivir y morir según el camino de la naturaleza. Y, sobre todo, Scarface es un poderoso recordatorio de la responsabilidad de la humanidad hacia el mundo salvaje, donde cada criatura, incluso un león con cicatrices, lleva un pedazo de la historia del planeta. Amanece de nuevo en el Masai Mara. El viento soplaba suavemente a través de la hierba alta. La manada de antílopes se desplazaba por las vastas llanuras. Y a lo lejos, un león joven estaba de pie sobre un montículo, con los ojos mirando a lo lejos, como si buscara la sombra de un antiguo rey. Scarface se ha ido. Pero su leyenda sigue viva. Un capítulo se ha cerrado. Pero la historia de la estepa continúa, y siempre habrá otro rey surgiendo de la espesa hierba, continuando la misión que Scarface dejó atrás.